Me gusta mucho, ¿no? ¿Cuántos saben que nuevas son sus misericordias cada mañana? El Señor el día de hoy ha renovado sus misericordias. Y pues bueno, hoy vamos a ver un tema más, un subtema más acerca de lo que estamos viendo. ¿Cuál es el tema general de la clase que estamos viendo? El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos visto? ¿Cuál fue el primero? Amor. El segundo, gozo. El tercero, y hoy vamos a ver el número 4, que es paciencia. Y antes de empezar, quiero contarles algo, ¿no? Analizando yo con Irving, ayer que veníamos en camino, le decía, Dios es un Dios de orden, y por eso siempre, ¿no? Me gusta. Casi todo lo que, cuando se habla de estos temas, casi siempre se empieza con amor. ¿Sí lo han notado? Casi Dios siempre, casi en la Biblia siempre se habla, siempre se empieza con amor. El amor es lo principal, es fundamental, y sabemos que el amor es una decisión. Pero yo le decía a Irving, ¿te das cuenta que no es casualidad que nos toquen como que impartir esos temas en específico? Es con un propósito, te voy a decir por qué. Muchos dicen, no, es que tú eres muy paciente. ¿Cuántos creen que yo soy muy paciente? Sinceramente que digan, es que eres muy paciente, eres muy tranquila, ¿sí? Pero realmente no, si me conociera, soy una persona que de verdad cuando las cosas no salen así tal vez como yo quiero, o no salen en el momento que yo quiero, me impaciento mucho, suelo enojarme, suelo desesperarme. Y entonces ayer platicando le decía, ¿te das cuenta? Cuando Rama le tocó impartir el amor, ¿no? Es como que algo que se va complementando. A Irving le tocó el gozo y él me decía, yo he pasado por momentos en los que no estoy siempre alegre, en los que las circunstancias no siempre me hacen estar feliz y me desanimo. Y entonces, ¿por qué? No es casualidad que le haya tocado a Sergio la paz, no es algo que tenemos que construir. En este caso a mí la paciencia. Y te voy a contar algo rápido. El día de ayer venía de mi trabajo y quedé con Irving que íbamos a ir al cine a 1 hora. Salí un poco tarde de mi trabajo, pero como no había actividades aquí en la iglesia, pues dije, no hay problema. La línea 9 siempre funciona con normalidad, va rápido, llega muy rápido. Llego a las 10 y cacho al metro y resulta que había mucha gente como si fuera lunes a las 5 de la mañana. Dije, ¿qué pasó, no? Y dice, no, es que tardó, pero ya viene. Enfrente, del otro lado estaba el metro parado y dije, no, pues a lo mejor, no sé, se quedaron dormidos o algo, no sé, por eso no salen, ¿no? Pasa el tiempo, yo estaba escuchando música y veo que la gente se empieza a ir, otros llegan y dije, no, pues yo me voy a esperar, ¿no? Me quedé ahí, no me di cuenta de la hora, cuando miré el reloj había pasado 1 hora, entonces empecé a notar que había un problema. Y dije, bueno, no pasa nada, me voy a esperar otro poco más. Veo que se empieza a ir más gente y dije, ¿cómo me voy a ir ¿Cómo me voy a ir? Realmente, solamente para regresarme aquí a mi casa, sé usar solamente la línea 9. La verdad es que nunca me había preocupado porque nunca había pasado y no había tomado otras alternativas, otras vías para venirme. Pasó 1 hora y media y entonces ya comenzaba a desesperarme, ¿no? Y empezaba con mi ay, ¿por qué no avanza este metro? Ay, ¿qué les pasa, no? Y en mi mente empezaban a pensar cosas malas, ¿no? Ay, cochino metro, ay, no, es que, sí, la verdad es que lo pensaba así. Pasaron casi 2 horas y yo sin internet decía, ¿cómo le puedo avisar a Irving, ¿no? Que estoy aquí, que cómo me voy. Entonces venía esa desesperación a mí y también venía un momento de enojo con Irving, ¿no? ¿Por qué no me marcas? Y luego me marca y ahorita que necesito que me marque, ¿por qué? La excusa, ¿no? Y venía, pero entonces cuando decidí transbordar a otra línea, a la línea 1, que igual es un relajo, no se lo recomiendo, tardé otras 2 horas para poder llegar a Zaragoza, entonces fue una situación de casi 4 horas, cuando teníamos planeado ir al cine a las 2, y terminamos yendo a las 4, ¿no? Pero a lo que voy es que mi paciencia me dio por revisar el tema, ¿no? Y decía que parte de la paciencia es la capacidad de esperar, de aguantar, ¿no? Y realmente dije, sí, es cierto, a lo mejor Dios puso esto para ver qué tan pacientes somos, ¿no? Y entendí esto, ahora entendí 2 cosas. Una, tengo que buscar otras alternativas, otras vías para poder venirme, no siempre voy a tomar esa vía, porque a veces pasan estas circunstancias y entonces, ¿qué hacemos?
Entendí porque, y algo me hacía entender, que a veces, o muchas veces, desistimos, desertamos, dejamos. Para mí hubiera sido más fácil regresarme a mi trabajo y decir, ya no voy, ya me voy hasta mañana, total, me quedo aquí siempre, me puedo quedar un día más, me voy hasta mañana. Pero no, busqué a lo mejor otra alternativa que pues me costó más tiempo, 2 horas, pero aprendí. Y otra cosa, ¿no? Que siempre hay que guardar la paciencia. Si vieran el tráfico, el otro transporte igual, una persona malgeñuda que venía manejando, pero ante todo tuve que aguantar la paciencia, ¿no? Y a veces somos tan impacientes que nos cuesta esto, ¿no? Como les digo, muchos desertamos. Y Dios me hacía entender esto. Muchos lugares hoy están vacíos aquí en la iglesia porque no son pacientes, porque a veces pensamos que Dios no nos contesta. ¿Saben? Nosotros a veces queremos hacer todo, o estamos tan acostumbrados hoy en día a hacerlo a un clic, al instante, ¿no? Y Yayis, ahí dejé una bolsa negra, no sé si me la puedes pasar, por favor. ¿Está acá? Quiero hacer rápido algo y necesito que vengan dos personas, que quieran pasar aquí enfrente. Ajá, azul. Rápidamente. Y esto es algo tan notorio que hoy nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuántos saben, no? Que estamos todos acostumbrados al instante, ¿no? Instantáneo. Aquí tengo 2. Las 2 son muy ricas, en lo personal a mí me gusta mucho. Rápidamente, yo quiero que usted escoja una, la que usted quiera. O sea, ya va a ser de usted. Esa. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál de las 2 sabe mejor? El lado derecho. ¿Por qué? Hay que echarle jitomatito, y sabe mejor. La otra es instantánea, pero ¿Y cuál de las 2 es más rápida? La instantánea, ¿verdad? Dice que en 3 minutos. Y sabe muy rica, la verdad es que a mí sí me gusta mucho. Pero así pasa a veces. Nos cuesta a veces tanto y estamos tan acostumbrados en un mundo que va rápido, rápido, rápido. Si no te mueves rápido, dicen el que no se mueve rápido ya se quedó, ¿no? Si te duermes, te pierdes. Pero eso es diferente, ¿no? A veces no sabemos esperar. Y a veces es como esto. Preferimos algo rápido, algo que sea instantáneo, que sea ya en unos minutos que esté listo, a saber esperar, a saber preparar. La verdad es que esta sopa va a saber más rica porque es casera, le vas a echar tu sazón, lo que tú sabes, te vas a ver mejor a comerte eso que a lo mejor sí, va a estar rápido, ¿no? Entonces, pero sí, a la larga, un largo tiempo, nos va a hacer daño, ¿ok? Podemos pasar a sentarnos, ya se la pueden quedar. No, quédense, es ustedes. No, es simplemente un ejemplo y a veces pasa así. A veces también la paciencia es algo de valientes porque realmente no todos lo hacen. Entonces, el término o la definición de paciencia es la siguiente. Paciencia es saber esperar y tomar las cosas con tranquilidad. Nuevamente, paciencia es saber esperar y tomar las cosas con tranquilidad. Tomar las cosas con tranquilidad. Y yo aquí quiero hacerles una pregunta. A veces pensamos que ser pacientes es como a lo mejor, como les digo, esperar en tráfico, esperar tal vez en un trámite, en las largas filas, ¿no? Que a veces hacemos. Pero no solamente eso es la paciencia. Y en Santiago 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero entonces, a veces decimos, ¿no? Dios, mándame paciencia, Dios, dame paciencia, pero cuando viene aquí la prueba, decimos, Dios, ¿por qué me mandaste esto? Y aquí hay un error. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Dios, dame paciencia? Muchas veces. Pero aquí todos hemos cometido un error. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Todos, amén.
Su palabra dice, mas el fruto del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir, voy a preguntar, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces no debemos de pedir paciencia, no debemos decir, Dios dame amor, Dios dame gozo, Dios, ¿por qué? El Espíritu Santo está en nosotros, ya está, y como les digo, Dios es un Dios de orden que va paso a paso. ¿Por qué primero estableció el escritor de este capítulo, de este versículo, más el fruto del Espíritu Santo es amor? Porque sabía que es lo primordial que necesitamos, amor. Luego, gozo. Gozo porque nos enseña que a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, entonces debemos de estar gozosos confiando. Su palabra dice, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. El amor, también habla del amor. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, el amor nos irrita. Ahí está la prueba, no todo va complementando. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es decir, que a veces las circunstancias o las cosas que pasamos no las vamos a entender. El mundo no las entiende. Y a veces te va a decir, ¿cómo puedes estar tranquilo ante esta adversidad, ante esta situación? La paz de Dios. Pero aquí está la clave, la paz de Dios. El mundo te va a ofrecer una paz pasajera, pero esa no es. Ahora, la paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, vamos a ser probados, vamos a ser atribulados. Y esto es algo que yo veía, es algo muy conocido, una reflexión muy conocida. Llega una persona a la iglesia y le dice, pastor, quiero que ore por mí porque necesito paciencia. ¿Seguro que necesitas paciencia? Sí, ok, empieza a dar este pastor. Dios, te pido que le mandes pruebas, que le mandes tribulación, que le mandes circunstancias difíciles, que le mandes aflicción. Y esta persona dice, oiga, le estoy pidiendo paciencia, no le estoy pidiendo estas cosas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, vas a pasar por estas circunstancias para poder tener paciencia. Pero a veces, como les digo, podemos voltear a ver nuestros lugares. Hay muchos que están vacíos. ¿Por qué? Porque no tuvieron paciencia. Porque a veces nos olvidamos que Dios también actúa en el silencio, ¿verdad? A veces queremos que Dios nos conteste rápido y como les digo, estamos acostumbrados a un clic, a un instante, no todo ya. Dios, te estoy pidiendo esto, mándamelo ya. Y realmente no es así. Y como les digo, muchas veces nos han hecho esta pregunta. ¿Eres paciente? Y a veces decimos, sí, no, yo soy muy paciente, yo no exploto tan fácilmente, pero es parte de la paciencia. Pero a veces cuando vienen las circunstancias difíciles, muchos no son pacientes, muchos desertan, muchos se van, muchos incluso se enojan, y es algo que me gusta, ¿no? Cuando a veces vienen las circunstancias difíciles, ¿a quién le echamos la culpa sinceramente? Luego, Dios, tú me mandaste esto, Dios, tú me hiciste esto, y realmente no. A veces no vemos o no entendemos cómo es la palabra. Si dice que la prueba de vuestra fe, es decir, nuestra fe va a ser probada, nuestra vida va a ser probada, nuestro crecimiento espiritual va a ser probado, para ver qué tan firmes somos, qué tan cimentados en la palabra, qué tan cimentados estamos en Dios. La palabra griega para paciencia, me gustaría que lo apuntaran, es macrotumia. Lo voy a repetir. La palabra griega para paciencia es macrotumia. Macrotumia, que es una combinación de dos términos. Macrotumia. El primero, macro, significa largo. Macro significa largo y trumo significa temperamento. Vuelvo a repetir. Macro significa largo y trumo significa temperamento. Y específicamente apunta a esta idea. Un largo temperamento, es decir, que tenemos que tener como que esa parte, saber esperar. Y a veces no a todos, como les digo, yo soy a veces muy desesperada. Tal vez aquí me podrán ver tranquila y sí, la verdad es que a veces sí me contengo y digo no.
Y últimamente he optado por esto, hay cosas que me desesperan, pero respiro y digo, no, tengo que aguantar, tengo que ser sabia. Y normalmente perdemos la paciencia cuando nos encontramos o nos enfrentamos con personas que nos caen mal, ¿no? Que a veces decimos, no, es que esta persona me desespera y perdemos la paciencia, nos dicen algo y parecemos gallitos de pelea, ¿no? Ya estamos ahí preparados para que cuando tú me digas algo yo te voy a responder, pero es parte de ser paciente. Dios como les digo, tenía un propósito cuando escribió todo esto, y me gusta lo que dice, bueno, un libro que se llama Conocer y hacer la voluntad de Dios, como les decía, todo viene como que ligado, todo viene por partes, pero todo viene en orden. El amor es como la reacción de Cristo con la malicia de las personas. El gozo es como la reacción de Cristo a las circunstancias deprimentes. Como les decía, a veces no hay motivos para estar gozosos, pero Dios nos recuerda esto. La paz es como la reacción de Cristo a los problemas, amenazas y provocaciones a la ansiedad. La paciencia es como la reacción de Cristo hacia todo lo que es expresante. Bueno, y aquí viene la amabilidad, o sea, los otros frutos que faltan, pero bueno, eso los van a ver con tiempo. Mucho del fruto del Espíritu tiene que ver con la reacción hacia las personas y nuestras circunstancias en la vida. El fruto nos ayuda a escoger lo que debemos hacer en situaciones en las que no nos gustaría o nos gustaría que fueran diferentes. Cuando somos pacientes, no tomamos represalias con rapidez, no devolvemos igual por igual y no tomamos venganza. ¿Qué es lo que les digo? A veces nos hacen algo y que queremos como que esta parte, ¿no? Queremos hacer, tú me hiciste, yo te voy a hacer. No, o pasa, ¿no? Que a veces le hacen algo a tu familia y te dices, no, pero esto. O suceden cosas, como les digo, a veces vienen pruebas difíciles y tomamos como que esa represalia y tomamos esto es como una niñería, yo lo veo así, porque yo lo he hecho, ¿no? Dios, no me respondiste, o ve, te serví y me mandaste esto, pues ya no te voy a servir. A ver quién te sirve, ¿no? Y la verdad es como que eso no le afecta a Dios, o le afectará a Dios que tú no le sirvas. Dios puede levantar a otra persona, Dios puede levantar más discípulos. Dicen, me gusta mucho lo que dice la Biblia, ¿no? Que si tú no la alabas, las piedras le pueden alabar. Imagínate, es como que algo, yo a veces me pongo a pensar como una piedra le alabará, pero son cosas que no te explicas, pero Dios las puede hacer. Los árboles, su creación le alaba, ¿no? Entonces, a veces tomamos como que esa represalia de que, Dios, no me contestaste. Aún Dios nos hace entender que en los decesos, Dios te puede enseñar o te puede ayudar, te puede enseñar a crecer más. Y a veces no tomamos estas cosas con paciencia, nos impacientamos con Dios y decimos, Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué así? Dios, ¿por qué pasó? Y cuestionamos a Dios en lugar de preguntarle, ¿para qué me estás poniendo esto? ¿Para qué estoy pasando por esta circunstancia? Y me gusta esta frase que dice, es una persona anónima, dice, un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Nos damos cuenta que a veces cuando no pensamos las cosas y actuamos por impulso, perdemos la paciencia, pueden pasar muchas cosas. Me ponía a pensar yo, ¿por qué en la actualidad hay tantos divorcios? Porque a veces no tienen paciencia y se olvidan de estas cosas que van antes, el amor. Cuando una pareja se casa, lo hace por amor. No creo que a ustedes los hayan obligado, si te tienes que casar con ella porque es así. No, ¿verdad, Sergio? Tú te casaste con la ama porque la amas. Y a veces hay circunstancias, pero todo, ¿no? Hay enojo, hay pleitos, porque yo no conozco una pareja que diga, no se pelean, siempre están felices, siempre van bien. No es así, pero simplemente es saber como que conjuntar todo y llevar con paciencia la situación. ¿Te enojaste? Ok, te voy a dar tiempo a que te tranquilices, después platicamos. Pero a veces pasa eso, ¿no? Perdón. Me enojo, te enojas, y entonces ya aquí, pues como que hay un gran problema, porque no se llega a una solución, sino simplemente es como que empeorar la situación. Con los hijos, sinceramente, a ver, aquí los padres quiero que me contesten con sinceridad.
¿Cuántos les cuesta tener paciencia con sus hijos? ¿O cuántos pierden la paciencia con sus hijos? ¿Verdad? Es un gran ejemplo de tener paciencia. Yo no tengo hijos, pero a veces mis sobrinas como que llegan a impacientarme un poco, pero digo, bueno, son mis sobrinos. Y mejor lo veo por el lado positivo, ¿no? Digo, bueno, son niños. Pienso yo esto, ¿no? Últimamente he cambiado como que esa mentalidad, porque también en mi trabajo cuido niños. Y la verdad es que antes me molestaba que a lo mejor tal vez yo había recogido los juguetes y ya cuando iba otra vez ya los habían sacado. Y otra vez los recogía y otra vez y ya iba a otra parte y ya habían hecho tiradero. Y dije, ay, pues es que estos niños, y ya por mi mente pasaban mil cosas. Hoy no, hoy digo, son niños. Son niños, lo pienso así. Y tal vez si tus hijos, ¿no? Porque dices, bueno, es que algunos ya no son niños, ya son adolescentes. Pero es bueno tener paciencia y pensar, en lugar de, tal vez de reprimirlos, porque muchos en nuestra impaciencia, o muchos padres en la impaciencia cometen errores, como decir malas palabras, herirlos. En las palabras hay poder, pero a veces decimos esas malas palabras que se van a quedar ahí para toda la vida. Y a veces pregúntate, ¿no? Porque hay muchos niños que no creen en sí mismos, que sienten que no valen, que sienten que no son, por lo que tú dijiste, una mala palabra que a lo mejor dices, ¿a poco estás preocupado por eso si ni lo sentía? Pero en el momento no sabes lo que causaste, porque nuestras palabras tienen poder de bendecir o de maldecir. Y a veces por un momento de impaciencia pasa esto, que nosotros mismos condenamos a nuestros hijos o a las personas y dices, bueno, es que no lo sentía, pero entonces ya lo dijiste. Entonces por eso es bueno tener paciencia, tranquilizarte. A lo mejor en el momento de enojo nuestra furia sale, en el momento de enojo, cuando no somos pacientes, lo primero que sale son las malas palabras, cosas que dices, a ver tú, ¿cómo es posible que hables así? Como les digo, yo he trabajado esto, ya no le digo a Dios, desde que entendí esto ya no le digo a Dios, Dios dame paciencia, porque sé que ya viene el paquete completo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, cuando tú aceptas, eres una nueva criatura y Dios ya te regala todo el paquete completo. Ya viene el amor, la paz, el gozo, la paciencia, pero es solamente irlo trabajando, irlo descubriendo. Ya llegaste al amor, ok, vamos con el gozo. Y tal vez va a venir la prueba, pero estoy tranquilo porque sé que Dios va a obrar. Hay circunstancias difíciles, pero la paz de Dios me va a ayudar, esa paz que el mundo no me da. Ahora, tengo esta prueba, Dios, yo sé que tú me vas a enseñar a través de este proceso algo, y yo sé que tú me vas a dar la victoria, y tal vez no lo puedo ver ahorita, no lo puedo entender, pero al tiempo tú me vas a enseñar, porque yo sé que tus tiempos no son mis tiempos, pero tú lo vas a hacer. Y entonces, ahí es donde ya empezamos a entender, y Dios nos dice, ok, es como, yo lo puedo ver así, es como un juego, tienes que pasar al siguiente nivel, ya pasaste el amor, ok, vas a pasar el gozo, después la paz, después la paciencia, y vas a seguir pasando hasta completarlo y que entiendas todo lo que viene de parte del fruto del Espíritu Santo, porque es un solo fruto, pero se derivan varias como subtemas o varias cosas, ¿no? La paciencia es contenerse en el rostro de la provocación. No castiga en el momento, pero piensa antes de responder. Y si responde, lo hace apropiadamente. Las personas que permiten que este fruto crezca en sus vidas son capaces de dominar la situación ahí mismo, de no entregarse a circunstancias o desistir cuando están pasando por pruebas. Como les digo, muchas personas desisten, incluso hay muchas personas que se alejan y que dicen, no, yo iba a la iglesia, pero para ir ahí no sabes, estaba mejor como estaba antes. Y yo lo he pensado muchas veces, digo, Dios, bueno, es que estaba mejor como estaba antes, a que como estoy ahorita, porque ve, me pasa esto, me pasa el otro. Y quiero decirte que hace 2 años fue un momento de proceso en el que Dios empezó a probar mi paciencia y yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Rápidamente un deceso de un familiar, después desaparece mi hermana, después me dicen, es que tienes esto, porque empezaba a tener muchos problemas de salud, ansiedad, me empezó a dar ansiedad, no podía dormir, y decía, ¿por qué Dios me pasa esto?
si estoy yendo, si a pesar de lo que me pasó, te sigo sirviendo. Y no lo entendía. Hasta que un día me dijeron, no es que tú solita te estresas porque tú quieres. Lo entendí, empecé a tranquilizarme. Y entonces empecé a comprender lo que Dios quería. Y le decía, Dios, si tú me mandaste esto, yo sé que tú me vas a ayudar. Y alguien me dijo, no te va a pasar nada. Porque si no te pasó en el momento, ya no te va a pasar porque Dios no lo va a permitir. Simplemente pregúntate o pregúntale a Dios por qué esto, qué es lo que quiere. Ya no te estés mortificando, ya mejor pregúntale a Dios, ¿qué me vas a enseñar con esto? Y entonces reflexioné y dije, sí es cierto. Hoy puedo decirte que me dicen que tengo una enfermedad, pero yo sé que estoy bien. ¿Por qué? Lo veo, la prueba más grande, una de esas, como parte de eso, se me empezó a caer el cabello. Y la verdad es que dice, no, ay Dios, yo sé, ¿cómo me voy a quedar sin cabello, no? Ya me creció el cabello. Y la verdad es que me quedé bueno, pero puedo ver. Y a veces como que sí, como que viene esa parte de ansiedad, pero digo, no, Dios, tú me vas a ayudar. Empiezo a respirar y se pasa, ¿no? Entonces es donde entiendo, pero es contener la paciencia, saber que a veces las circunstancias no tornan para nada bien. Las cosas que pasan a veces no tornan todo color de rosa, ¿no? Que a veces la gente piensa que ser cristiano es que todo te va a ir bien, todo se va a tornar color de rosa, pero créeme que no es así. Y a veces muchos cuando llegan a la iglesia piensan que todo va a ir bien, piensan que todo va a ser amor, piensan que todo va a ser armonía, pero no. Porque como creyentes a veces tenemos que sufrir unas pruebas para fortalecer nuestra fe, para seguir creciendo. Y a veces es lo que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque realmente Dios, Jesús, no ha nacido en ellos. Entonces, esto es como una carrera de paciencia, esperar, saber, y no quiero decir con esto que venga la prueba y que digas, ay sí, Dios, dame más, aquí voy a soportar todo, no. La verdad es que a veces hay circunstancias que sí nos hacen desistir, que nos hacen pensar, ay Dios, ¿estaré haciendo lo correcto? Hay personas incluso que se van a otros lugares y dicen, no, aquí sí está bien, no, aquí está todo padre. No, realmente tal vez en el momento sí te va a ir todo bien, porque al principio todo va a marchar bien. En un trabajo, al principio todo te va a ir bien, porque vas empezando. Tal vez cuando en el matrimonio todo marcha color de rosa cuando se casan, pero conforme los años, dicen que son las etapas del amor, ¿no? Entonces tienes que pasar por estas cosas, pero la clave es ser paciente, es aguantar. Cuando tienes hijos, al principio yo veo a todos los papás que, ay, el bebé, ay, chiquito, bonito, todo está bien, pero conforme crece, ya calla ese niño, ya dile, ay, y hay incluso no padres que les pegan, ay, dale un manotazo, es que es un grosero, no, es que no lo consientas. ¿Dónde quedó el chiquito? ¿Dónde quedó el bebé? ¿Te das cuenta? Es esa parte. Incluso cuando empiezas en la iglesia, todo es amor. Dicen, todos estamos en nuestro primer amor y todos queremos estar aquí. Y si pudiéramos, nos quedaríamos aquí todo el día, por semanas. Pero va pasando el tiempo, vas creciendo, vas avanzando. Y en lugar de seguir avanzando, queremos retroceder. No, Dios, yo estaba mejor como estaba antes. No, Dios, es que si yo te serví, pero ve, me va mal, me quedé sin empleo. Ve, se enfermaron mis hijos, no me alcanza la economía. Y a veces pasa esto que no entendemos que Dios nació en nosotros, que Jesús nació en nuestros corazones, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que está con nosotros y sobre nosotros, y Él es el que nos guarda, Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, si no lo entendemos así, esta parte de la paciencia pues nunca la vamos a poder desarrollar. Aquí está, ya está todo el paquete integrado. Cuando tú aceptaste a Jesús y fue de corazón, Dios comienza a obrar, Dios comienza a mover las cosas a tu favor, a pesar de las pruebas que dices, Dios, es que entonces te estoy sirviendo, pero tú me estás mandando esto, me está pasando esto, ¿cómo lo vas a permitir? Tranquilo. Espera, Dios, te pedí esto, pero no me contestas. Dios, es que yo veo que las cosas pasan y tú no me contestas. Sus tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y esto me lleva a recordar algo en la Biblia. Abraham, ¿cuánto tiempo esperó para su hijo, para su promesa? Y cuando lo tuvo, una prueba más de su paciencia y de su obediencia. Tienes que sacrificar a tu hijo. Si ahorita te dijera,
Sergio, tienes que sacrificar a uno de tus hijos. Sinceramente no. Pero ¿saben cuál fue la clave de esto? Abraham conocía la voz de Dios y obedeció. Sabía en quién confiaba, sabía quién era su Dios y sabía que no le iba a fallar. Y entonces aquí vino la recompensa de su obediencia, de saber permanecer, de tener paciencia. No por algo está escrito en el libro de la fe. Si te das cuenta, en Hebreos, en el capítulo 11 todo habla de los héroes de la fe, de todas las personas, hombres y mujeres que fueron hombres y mujeres de fe, pero también fueron pacientes. Jacob, ¿sí fue Jacob? Esperó por una promesa de amor y hizo muchas cosas y no fue fácil. Hoy en la actualidad muchos jóvenes cometen errores porque no saben esperar. Dios, yo quiero que me mandes a una persona así y así, pero ay Dios, ya te tardaste. No, este es el indicado. Y a veces vienen problemas, los divorcios. No, Dios, es que la persona que me mandaste es regañona, me golpea, es enojona. Y Dios va a decir, yo no te la mandé, yo tenía algo mejor reservado para ti, pero no supiste esperar. Porque parte de la paciencia es saber esperar. Esperar a que Dios conteste. Muchas veces Dios no, como te digo, no va a contestar al momento, pero simplemente es tener la paciencia para esperar. Saber que a lo mejor tú le has pedido algo, tú has anhelado algo, y a lo mejor te desanimas y dices, Dios, pues yo creo que ya te olvidaste de mí, no vas a contestar. Tranquilo. En el momento menos esperado, Dios te va a responder lo que tú has pedido. Pero también a veces pregúntate, ¿por qué Dios no responde en el momento? Porque no estás preparado. A veces pedimos muchas cosas, pero no sabemos pedirlo, o no estamos listos para tenerlo, y Dios quiere que como que crezcamos, nos ponga a trabajar en esa parte. Y a veces pedimos mal, como te decía, al principio a veces decimos, Dios, dame paciencia. ¿Seguro que quieres paciencia? Y entonces cuando ya viene la parte, el proceso en el que Dios te está haciendo crecer en paciencia, entonces dices, Dios, ¿por qué me mandas esto? Y me imagino a Dios que ha de decir, ¿quién te entiende? ¿Quieres o no paciencia? ¿Quieres o no esto? Entonces a veces pedimos, pero no sabemos pedir. Y a veces nosotros mismos nos contradecimos, pero aquí al único que le echamos la culpa es a Dios. Dios. Y Dios va a decir, tú lo pediste, tú me estás pidiendo esto, entonces te lo estoy concediendo. Simplemente es saber pedir, y ya te lo pedimos, tal vez ya que viene el proceso de la paciencia, en lo que estamos en ese proceso es saber esperar, saber permanecer ahí y que nada nos mueva. Sabemos que si Dios está con nosotros, nada nos va a poder hacer fuerte. No hay nada que pueda atentar con nosotros porque Él está con nosotros. Ahora vamos a ver, ¿saben? ¿O Dios será paciente con nosotros? Sí, pero su paciencia, tiene un límite. La paciencia algún día de Dios se va a acabar. Y yo que me acompañes a 2 de Pedro 3:9. Un texto muy conocido. Y si alguien lo tuviera en otra versión, 2 de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Podemos ver, en realidad Dios no retarda sus promesas, o su promesa, su venida. Dios va a venir algún día por su iglesia, pero como hemos visto en clases anteriores, Dios busca una iglesia perfecta. Y me acuerdo, ¿no?, que Pastor Noé decía algo, que Dios, no todos vamos a estar dentro de esas bodas, muchos vamos a tener diferentes funciones, pero Dios va a venir por su iglesia. Y a veces muchos pensamos, no, es que eso es mentira, no es que eso, nada más te engañan para que tú estés ahí, te están lavando la cabeza. Dios va a venir algún día. Y podemos ver que algunas cosas están sucediendo como lo dice en la Biblia, se están cumpliendo la palabra, lo que dice aquí, se está cumpliendo. Pero a veces pensamos, no,
no va a venir. Si ya no vino hace 50 años, no va a venir. Si no vino hace 20 años, no va a venir. Si eso lo vienen diciendo desde que mi abuelita estaba viva, no va a venir. Va a venir, pero dice que no retarda, sino es paciente. Pero algún día su paciencia va a también decir ya. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos o muchas veces no quieren. A veces la gente está viendo que ahí está. A veces como hijos de Dios no hacemos muchas campañas, se habla a la gente, pero la gente no quiere, la gente ha endurecido su corazón. La gente tal vez está cansada, pero también no se acercan, no confían en Dios. ¿Y qué pasa? Muchos se pierden. Hoy podemos ver que el mundo va de mal en peor, pero la gente lo acepta. ¿Por qué? Porque se acomoda, les gusta la comodidad. Y entonces, ¿qué pasa, no? Inclusive algunos hermanos, algunas personas que eran miembros de iglesias, han desistido y piensan, eso era mentira. Eso lo escuché desde que llegué y no se ha cumplido. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda, el Señor ya no tarda, el Señor ya viene. Pero a veces pensamos, no, Dios, no lo cumpliste. Y a veces tomamos como que esta parte, si no cumpliste lo que me dijiste, no vas a cumplir eso, no vas a venir. Tal vez a nosotros no nos va a tocar ver eso, ver que el Señor venga, porque tal vez nosotros vamos a estar ya con Él y lo vamos a ver desde las nubes. Pero entonces, ¿qué pasa? Él va a venir, porque aquí dice, en la versión normal dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí viene una clave, ¿no? Que todos procedan al arrepentimiento, pero no retarda su promesa. El Señor va a venir. A través de las Escrituras vemos a Dios expresando paciencia con las personas en su vida, en su matrimonio, cuando pasan por alguna tentación o necesidad. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios pues no nos toma en cuenta, ¿no? Tal vez pensamos eso. Y a veces incluso, ¿no? Dejamos de confiar en Dios, como te digo. A veces decimos, Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué haces esto? Y a veces, incluso muchas veces queremos ayudarle a Dios en nuestra impaciencia. Dios, no, pues yo te voy a echar una mano, ¿no? Porque pues veo que a lo mejor estás muy ocupado, hoy te voy a echar una mano, pero no se trata de echarle una mano a Dios. Dios tiene todo bajo control y, como les digo, en el tiempo. Quizás nuestro problema con la impaciencia es que entendemos mal la paciencia. Esto no es conformidad, porque a veces pensamos, bueno, sí, Dios vas a responder a tu tiempo, pero ya no voy a hacer nada. No, durante ese proceso de paciencia, durante el proceso de esperar, tenemos que trabajar, tenemos que seguir haciendo. Abraham continuó trabajando, haciendo las cosas, obedeciendo a Dios. Jacob, todos las personas, todos los personajes que están en el capítulo de la fe, me recuerdo José. Dios le prometió algo, pero ¿qué pasó por la circunstancia antes? Fue esclavo, fue vendido, estuvo preso, pero al fin Dios cumplió su promesa, pero porque él fue paciente. Noé fue paciente, y a lo mejor puedes decir, pero es que eso nunca, un diluvio nunca había sucedido, y no tenía a lo mejor los materiales, los medios para construir un arca, pero Dios proveyó. Y fue paciente, esperó en el arca a que cesara, a que las aguas bajaran, ¿no? Pero todo es de paciencia. Eso no es conformidad, ni tranquilidad perpetua, ni debilidad de carácter. La paciencia debe estar enraizada en la confianza bien cimentada en que alguien controla el universo, el mundo y nuestra vida. Necesitamos saber que Dios hace las cosas bien para aquellos que lo aman. La persona paciente conoce la brevedad del tiempo y lo extenso de la eternidad. La paciencia en realidad es fe en acción.
Y es muy cierto, no lo veo. Dice que la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Dios, tal vez sé que tengo este problema y no sé, pero yo sé que a tu tiempo tú me vas a dar una solución. Dios, tal vez hoy mi familia no puede estar aquí, pero yo sé que a tu tiempo tú los vas a traer. Yo voy a seguir obrando, yo voy a seguir haciendo. Dios, yo sé que a lo mejor no tengo un trabajo, pero yo sé que a tu tiempo tú vas a hacer. Yo sé que tú me vas a proveer. Dios, tal vez las circunstancias no puedo salir a lo mejor de este problema, de este proceso, pero yo sé que en tu tiempo tú vas a obrar. Eso es ser paciente. No, es continuar, saber, permanecer, estar firmes y no dudar, porque a veces pasa eso, ¿no? Que pensamos, Dios, bueno, ya me mandaste esto y luego me sigues mandando esto, ya no vas a contestar. Pero no, la paciencia en realidad es en acción. Por eso es parte de un fruto. Por eso es como que, bueno, viene dentro del fruto del Espíritu Santo. Y quiero darte algunos versículos, algunos versículos acerca de la paciencia. Y quiero que me acompañes o que alguien busque Gálatas 6:9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. A su tiempo segaremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuar, permanecer, seguir adelante. A veces no entendemos las cosas, ¿no? A veces, como les digo, no entendemos las circunstancias, pero Dios nos está preparando. Hebreos, ¿alguien puede buscar Hebreos 6:12? Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos heredarán. Seamos pacientes, no seamos perezosos. Como les digo, a veces decimos, Dios no me contestó, y nos conformamos con eso. Bueno, pues no contestó por algo. A veces lo tomamos así, bueno, pues Dios no quiso, no era el momento, y a veces hasta como que chillamos, no, bueno, Dios, no quisiste, está bien, te voy a esperar. Pero no, continuemos trabajando, sigamos adelante sin desmayar, porque al tiempo vamos a ver las promesas de Dios. Santiago 5:7, ¿alguien me puede buscar Santiago 5:7? Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Y podemos ver que tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor. Y podemos decir, ay, Dios, hasta que tú vengas, pero no sabemos, el Señor podría venir hoy, en este momento. ¿Y realmente estamos preparados para eso? Pero Dios está diciendo, trabaja, sigue preparándote, sigue creciendo, sigue fortaleciéndote, porque entonces cuando Él venga, esperemos, dice que va a venir como ladrón en la noche, no sabemos. Entonces hay que seguir preparados, seguir siendo pacientes. ¿Me pueden buscar Proverbios 25:15? La paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. La paciencia calma el enojo. Y como les digo, a veces pasa, ¿no? Que incluso no necesariamente son personas que te caigan mal.
A lo mejor estás pasando por circunstancias, estás en un lugar, a lo mejor, no sé, en el tráfico, ¿no? Tú estás ahí formado, estás esperando que avance el semáforo, llega un carro, se te mete, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué viene, no? ¿Por qué te metes? Y entonces vienen como que estos desenfrenos de, ay Señor, tú, ¿por qué esto? Y no pensamos, realmente no pensamos en Dios. Realmente, ¿qué pasa? Nuestro enojo, ¿no? Inclusive, ¿no? En la fila estás en un trámite y pasa que siempre apartan lugares, ¿no? Tú ya vas a llegar, llega la persona y se mete, ay, ¿por qué? Luego viene en nuestra mente, ay, ¿por qué? Mira, tú tal por cual te estás metiendo y por qué viene este conflicto. Ser pacientes. Ok, a lo mejor es difícil, pero podríamos pensar, a lo mejor esperé 1 hora, puedo esperar otra media hora más, no va a pasar nada. Al fin y al cabo voy a poder realizar lo que quiero. Tal vez es algo tan sencillo. La paciencia puede calmar el enojo y como te lo decía al principio, un momento de paciencia puede parar un gran desastre. A lo mejor ya está todo ahí, a lo mejor te están molestando, a lo mejor está pasando algo que te cuesta aguantar, pero sé paciente y sé sabio. Voy a resistir. Como decías, ¿no? Para pelear se necesitan. Si uno no quiere, dos no pelean. Entonces, y a veces dicen, es darle cachetada con guante blanco. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están acostumbradas a eso. La mayoría de las personas no son nada pacientes. Y a veces te tapas con esas personas, pero, bueno, ¿quieres pelear? Pues pelea vas a tener. No, sé paciente. Incluso, ¿no? Como les digo, los esposos, a veces pasa eso, ¿no? Incluso en el noviazgo, a veces que, como les digo yo, a veces me desespero y les digo, no, es que, ay, no, y a veces pena por mi cabeza, no, es que ahorita que venga Irving, no, esto y esto, no, y ahora sí, no, pero a veces he practicado esto y digo, no, a ver, vamos a buscar una solución, y nosotros hemos llegado a un acuerdo, ¿sabes qué? Cuando me ves así que estoy callada, mejor no me digas nada, ya. Cuando después que pase un tiempo, entonces lo hablamos. ¿Ok? ¿Por qué casi no se enoja? Yo soy más de que me enojo porque a veces me impaciento, ¿no? Entonces, si me ves callada, mejor no me digas nada, ya después hablamos. Y pasa, y la verdad es que a mí ya se me pasa muy rápido y digo, no, es que tal vez no me gustó esto que hiciste o no me gustó esto que dijiste, o tal vez no era así como lo tenías que hacer, pero pues vamos a tratar, ¿no? De buscar una solución. Y parte de la paciencia es esto, buscar soluciones. Buscar soluciones que a veces no lo hacemos. La prueba o la tribulación que mencionan los escritores sagrados son la enfermedad, los problemas, la persecución, la disciplina o algo que sea adverso y que nos produzca dolor y tribulación, como les decía. A veces, en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, ahí vamos a seguir desarrollando la paciencia. A vista del hombre natural puede ser una desgracia. Y a veces así pasa cuando vienen estas cosas. Ay, no. Y a veces nos vamos a encontrar con personas que dicen, es que tu Dios, ese es el Dios en el que confías. Ve, y vas a la iglesia y ves lo que te pasa. Y a veces son personas que también son como que impedimentos para crecer nuestra paciencia y nos dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en el hombre. Sí, es cierto. Sí, tiene toda la razón. No, pues estoy ahí y ve. No, sí es cierto, Dios no ha contestado. No, Dios esto. Y a veces creemos más en lo que dice el hombre que en lo que dice Dios. Puede ser una desgracia, pero a decir del creyente es una forma de crecer en el conocimiento de Dios, de fe, de esperanza y de amor. Es decir, como les digo, las pruebas nos van a ayudar a crecer, las pruebas nos van a fortalecer, las pruebas nos van a ayudar a seguir adelante. Y a veces digo, las pruebas que a veces pasamos no son nada agradables. Yo creo que no recibes una prueba con gusto y decir, Dios, qué bueno que me mandaste esta prueba, pues mándame otra, y yo voy a resistir. Realmente cuando las pruebas llegan, nos cuesta mucho esta parte de resistir. Pero nosotros debemos de ser constantes, debemos de ser firmes en Dios, estar cimentados en su palabra y seguir esperando sus promesas. Y ya para terminar, me gustaría que me acompañaras a Santiago, capítulo 1,
versículos de 3 al 4. 3 al 4. 1, 3 y 4. Sí. Del 1, 3 al 4. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿El 4? Sí. Sí. Bueno, Versículo 4. versículo 4 dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Nos faltará algo? Me gusta porque siempre la palabra de Dios es muy clara, ¿no? En la traducción normal le podemos dar lectura. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Y aquí lo vuelve a reafirmar, ¿no? ¿Nos va a faltar algo? No, pero a veces no somos pacientes, a veces nos cuesta esta parte de esperar, de ser constantes, ¿no? Dios, no contestaste, ya no te voy a servir. Dios, no hiciste, aquí me quedo. A veces pasa esto, a veces no somos como que firmes, ¿no? Somos inestables y a veces, les digo, estamos acostumbrados a un clic, estamos acostumbrados como que a movernos por lo que dice el mundo. Dios, ya no lo hiciste, ya no lo vas a hacer. Dios, me voy porque no me cumpliste. Dios, me voy porque yo te estaba sirviendo pero no lo hiciste. Dios, me voy porque no supiste, no me respondiste. Pero, ¿saben? Este camino es de valientes, este camino es de personas que saben esperar, que saben estar firmes. Y yo, como una vez hablaba yo de esto en una enseñanza de los miércoles, de la paciencia, y lo decía con mucho respeto. ¿A cuánto les gusta que pastor ore por ustedes? En algún problema, ¿no? ¿Cuántos le han marcado en la madrugada? Pastor, tengo este problema. Sinceramente, yo creo que hay veces que lo despiertan, ¿no, pastor? ¿A cuántos les gusta, no? Que a lo mejor los líderes los escuchen. No, es que tengo este problema. No, es que fíjate que esto. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado al pastor a decirle: pastor, ¿tiene algún problema? ¿Podemos orar por usted? Pastor, ¿tiene trabajo? Realmente no. A nuestros líderes, ¿cuántas veces les hemos dicho: líder, no está solo, aquí estamos? Es como que algo en conjunto y parte de la paciencia. A veces vienen estos problemas y decimos: yo ya me voy de aquí. Pero miren el ejemplo de pastor, miren el ejemplo de los líderes, que no fácilmente desisten. Muchas veces todos quisiéramos, y la solución sería salir corriendo, dejar todo y salir por la puerta, es la solución más fácil y sencilla. Pero no, la paciencia es permanecer, seguir creciendo, ser constantes. Y bueno, así como estás, me gustaría que inclinaras tu rostro y que reflexionaras en esto, de ya no pedir paciencia, sino de que nos ayude Dios a construirla diariamente, a seguir creciendo en ella, y pues saber que si tal vez a lo mejor tenemos algún problema, alguna situación, algo que le hayamos pedido a Dios, saber que Él lo va a contestar a su tiempo. Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poderte servir. Gracias, Padre, porque tú nos preparas. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, Dios. Hoy acerca, Padre, de la paciencia, Dios. Tal vez nos hemos equivocado, Señor, al pedírtela, Señor, porque sabemos que tú ya nos la has dado, Señor, que viene el paquete completo, que viene el regalo, Señor, al recibir a tu Espíritu Santo, Dios. Te pedimos, Dios, que tú nos guíes, que tú nos guardes, Padre, que tú renueves nuestras fuerzas para poder permanecer, Señor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la dificultad, Dios, que tú seas quien nos ayude, Señor, a permanecer firmes, Señor, delante de ti, a
no desmayar, Señor, a no desistir, Dios, a seguir adelante, Dios, aún pase lo que pase y venga lo que venga, Señor, ser firmes, Dios, porque sabemos que a tu tiempo, Dios, tú nos vas a dar la victoria, Señor, sabemos que a tu tiempo, Señor, tú vas a responder, Señor, a nuestras peticiones, Dios, sabemos que las cosas no son a nuestro tiempo, no son cuando nosotros queremos, Señor, sino sabemos que tú estás obrando, Dios, aún en medio del silencio, Dios, sabemos que tú sigues trabajando, Dios, y que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Dios. En esta hora te agradezco por cada uno de tus hijos, Dios, que están aquí, Dios, que han escuchado esta enseñanza, Dios, que no solamente se quede ahí, Señor, sino que la podamos llevar a cabo, que la podamos poner, Señor, día a día, Señor, en marcha, Dios, sabiendo que tú, Señor, eres el mayor ejemplo de la paciencia, Dios, porque no retardas tu promesa, Dios, simplemente eres paciente, Dios, porque no quieres que ninguno se pierda, Dios, tú quieres que todos lleguemos, Señor, al arrepentimiento, Dios. Hoy te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer, Dios, porque tú nos cuidas y nos guardas, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.